Dios les bendiga, un hermoso privilegio estar con ustedes una vez más, una semana más de estudio en la palabra de Dios, específicamente en el libro de Gálatas, que es la epístola que hemos elegido para estar cifrando el conocimiento de la palabra de Dios. Nos quedamos la última vez que nos reunimos con un Pablo que aclara directamente esa realidad de que por las obras de la ley nadie será justificado y que aquellos que hemos conocido a Jesús somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y definitivamente, si algo debemos marginar a la iglesia en la actualidad, es que precisamente nuestra fe, el creer en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, es lo que cimienta, lo que resalta, lo que obra en nosotros esa misericordia divina de la salvación, de la justificación por medio de Jesucristo. Al seguir ahondando en esto, nos corresponde partir del capítulo 2, verso 17. Acá, por supuesto, siempre seguirá la idea que viene trazando con respecto a la justificación por fe en Jesucristo y no por obras de la ley. Y señala el verso 17, y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Recordemos que Pablo está hablando con la iglesia en Galacia o con las iglesias en Galacia con el propósito de hacer ver que el evangelio es uno y que es precisamente el mensaje de la fe en Jesús el liberador para la vida de cada una de las personas. No obstante, hay personas como Pedro que se comportaron de una manera inadecuada y de manera encubierta a algunos otros habían llegado a hablar mal de la fe cuando se estaba exponiendo ante los apóstoles. Entonces había un conjunto de elementos que había que refutar. Ya anteriormente ha dicho que por las obras de la ley nadie será justificado, pero dice acá, si nosotros buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso Cristo ministro de pecado, es decir, si a nosotros se nos considera pecadores, ¿por qué se nos considera pecadores? Por la actitud que asumieron los que estaban con Pedro, los hermanos de la circuncisión, que cuando vieron que habían llegado los enviados de Jacobo, comenzaron a portarse como que aquellos eran pecadores. Y aún a nosotros, que hemos creído la justificación por Cristo, se nos halla como pecadores, es por eso Jesús, ministro de pecado, y la respuesta de él es en ninguna manera. Es decir, veamos, señalamos anteriormente que había empatado la enseñanza de los apóstoles con lo que enseñaba Pablo. Pero la actitud de Pedro y compañía hacían ver como que el mensaje de Pablo, el mensaje a los gentiles, no era tan bueno. Y como no era tan bueno, ellos se tenían que apartar a vista de las demás personas en virtud que estos eran considerados pecadores a la par de ellos. Entonces él dice, ¿es Cristo ministro de pecado? No obstante, ya en el verso 16 había hablado también el apóstol Pablo diciendo, sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo. Es decir, el cimiento del apóstol Pablo es hacer el señalamiento que aún aquellos que se comenzaron a comportar de manera equivocada contra los gentiles cuando llegaron los de la circuncisión, habían reconocido que era por la fe de Jesucristo la salvación. Pero si cuando llegan los de la circuncisión los tratan como pecadores, la pregunta es, ¿será por eso Jesucristo ministro de pecado? No, Jesús sigue siendo validado, Jesús sigue siendo el que va a validar la salvación por medio de la fe y el que va a limpiarnos del pecado. Y en ninguna manera Jesús era ministro de pecado. Y entonces acá lo que encontramos es un abundar a que la actitud que había hecho Pedro y los que le acompañaban, que habían contaminado inclusive a Bernabé, era algo que estaba señalando a Cristo de mala manera, de mala forma. Verso 18. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. A mí me llama mucho la atención esto. Este versículo
me ha dirigido a lo largo de la vida en muchas cosas. Si las cosas que yo destruí, esas hago, yo me hago transgresor. Y transgresor, la idea es de mí mismo, porque si yo destruí algo y lo vuelvo a hacer, estoy transgrediendo lo que había hecho. Pablo era celoso en cuanto a la ley, era muy aventajado en comparación a sus contemporáneos, pero él cuando encuentra a Jesucristo, cuando nace a Jesucristo, comienza a dejar atrás toda esa forma de pensar por seguir a Jesús. Todas esas cosas las había destruido. Jesús vino a cumplir la ley. Vino a que la ley tuviera alguien, un ejemplo de cumplimiento. Así que por así decirlo, había destruido todas las obras de la ley. Pedro, cuando se comportaba en amor, en amistad con los hermanos griegos, con los gentiles, estaba destruyendo la forma de pensar de los judaizantes. Pero ahora que han llegado estos, comienza a construir de nuevo la actitud judaizante. La actitud de es mejor ser de la circuncisión. Y por ello Pablo le dice que si él se pusiera a hacer las cosas que hacía antes, él se estuviera transgrediendo a sí mismo. Y eso, queridos hermanos, nos pasa a muchos. Ya hemos señalado en algunas otras reuniones los procesos que sufre el creyente. El creyente debe ser como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Eso es en todas las áreas de su vida. Ir perfeccionándose, ir creciendo, ir mejorando, desarrollándose. Pero contrario a ello, algunos en lugar de ir en crecimiento van en decrecimiento. Cada día van admitiendo más pecado en su vida. Pecado tras pecado tras pecado. Y ese pecado y pecado y pecado aglutinan, aglomeran una realidad en la vida. Esas personas están en un proceso de regresión. Terminarán mal. Así que yo no puedo venir, si yo ya deseché el pecado, ya deseché la forma de vivir del pecado, las cosas que me arrastraban hacia el pecado y comencé a construir algo que me lleva a Dios, si yo vengo y comienzo a realizar aquellas cosas que destruí, que quité de mi vida, yo me estoy transgrediendo a mí mismo. Soy fluctuante, no tengo esa estabilidad espiritual, emocional, física, psíquica para mantenerme en el desarrollo de la vida. Pablo está diciendo, nosotros hemos creído en Cristo y hemos dejado de hacer aquellas cosas porque no nos ayudaban. Si nosotros las volvemos a tomar, estamos transgrediéndonos a nosotros mismos. Tengan cuidado. No comiencen a hacer aquellas cosas que han dejado. A ver, recuerdo alguna vez. Iba yo con un compañero de estudio en teología. Y cuando llegamos a la fotocopiadora del seminario, la hermanita que estaba en la fotocopiadora tenía a Black Sabbath. Ahí está, Black Sabbath. Ahí estaba, oyendo la música. Y este compañero le dice a la señorita, ay, le dice, ¿y por qué escuchas eso? Deberías de escuchar cantos a Dios. Y la hermanita le dijo, ¿y por qué lo tendría que hacer? Y él lo que replicó fue, cuando yo era joven, cuando no tenía a Cristo, yo tenía toda esa música, tenía discos, pero cuando me convertí a Cristo, yo deseché todos los discos y comencé a buscar a Dios. Y entonces la hermanita le replicó, hermano, lo siento mucho, usted hubiera guardado esos discos cuando fuera maduro, le dijo. En otras palabras, su inmadurez lo llevó a romper esto, su inmadurez es la que decidió hacerlo. Ahora, yo creo que este hermano había tomado una decisión, cosas que debía dejar en su vida que lo apartaban de Dios, cosas que no debía de seguir haciendo porque lo llevaban al pecado. Pero a veces nosotros no sabemos medir.
¿Quién nos está viendo? ¿Quién está alrededor de nosotros observando lo que nosotros hacemos? Y Pedro se estaba comportando como aquel que había desechado las formas de la ley para vivir como los gentiles hasta que vinieron los de la ley. No puede ser. No puede ser que tú estés recogiendo, que tú estés tomando las formas de vivir que tenías antes de conocer al Señor Jesucristo. Si sin que nadie te hubiese dicho, deja de hacer esto, deja de hacer lo otro, tú coincidiste en tu pensamiento y en tu corazón que tenías que dejar de hacerlo, simplemente es que tu conciencia te estaba dictando un camino. Pero si tú después del tiempo te enteras que estabas equivocado y vuelves a tomarlo y a tomarlo y a hacerlo, pues te estás transgrediendo a ti mismo. Me recuerdo haber conocido a una persona que era ebria y asistió a una congregación donde le dieron vino en la cena del Señor. Aquella persona había dejado de tomar hacía muchos años. Pero después recayó tras tomar el vino en la congregación. Y él echaba culpa a ese día en la cena del Señor, porque eso había despertado en él de nuevo la necesidad de beber. No, soy yo el que tomo decisiones. Eres tú quien toma decisiones. El libro de Salmos dice que como perra que vuelve a su vómito es aquel que ha abandonado el pecado y vuelve a él. Tú tienes que tomar decisiones y Pablo le está haciendo ver a los de Gálatas el ser ambivalente y el comenzar a hacer cosas del pasado porque ahora las consideras desde otro punto de vista. Debes de tener cuidado porque te estás haciendo transgresor de ti mismo. Conocí a una hermana preciosa en el Señor, sierva del Señor Jesucristo, hermana Dilia Villatoro. Ella ya está en la presencia de Dios. Y recuerdo que en aquellos tiempos muchas hermanas comenzaban a usar pantalón en las congregaciones. Estaba todavía aquella ambivalencia de entender mal lo que dice Deuteronomio 22:5. Pero muchas hermanas comenzaron a usarlo y a entender, los predicadores entendían de mejor manera la Biblia en Deuteronomio, así que muchas hermanas comenzaron a usar pantalones. Pero hermana Dilia Villatoro, una mujer viuda con 2 hijos, ella no usaba pantalón. En cierta oportunidad escuché un diálogo entre ella y otras hermanas que estaban empujándole porque ella no usaba pantalón. Y ella contó una historia que me pareció a mí interesantísima. Ella solamente usaba pantalón antes de buscar a Jesucristo, antes de conocer a Jesús, ella se vestía con pantalón. En aquel entonces los que eran cristianos, que su familia era cristiana, le molestaban, la hostigaban y le decían que era pecado, que era pecadora y un montón de cosas. Así que ella fue formando el criterio que una mujer cristiana no debería de usar pantalón. No lo hizo, simplemente por conocer la Biblia o por interpretar mal Deuteronomio 22:5, lo hizo porque ella fue entendiendo por todo lo que miraba en sus familiares cristianos que una mujer creyente no debía de vestir pantalón. Se convirtió al Señor Jesucristo y ella no tenía faldas, no tenía vestidos, solamente pantalones. Y ella cuenta que estaba yendo de su trabajo a la casa una vez por la noche cuando una persona minusválida, arrastrándose en carreta con un bastón, le tocó la pierna. Ella no se había dado cuenta que la persona estaba allí. Y ella lo vuelve a ver y ella le dice, no tengo para darle limosna, no es su limosna la que quiero, le dijo. Solo quiero decirle de parte de Dios que sea santa para él. Nada más. Y esto que le dijo aquel personaje, que ella contó cuando yo la vi, ya tenía años de ser creyente, ella,
ella dice que nunca más lo volvió a ver. Nunca más volvió a escuchar de esa persona. Lo cierto es que esa persona provocó un cambio radical en su vida, un cambio real en su vida. ¿Cuál fue el cambio? El cambio fue que nunca más usó pantalón. Llegó a su casa, tomó sus pantalones, los cortó e hizo faldas de todo color, de todo tipo, porque ella sabía costurar. Pero ahora decía ella, ¿cómo voy a venir yo entonces? ¿Cómo voy a venir yo? Y voy a usar pantalón otra vez. No puedo usar pantalón, necesito haber tomado una decisión radical y esa decisión fue ser santa. Podrán ahora usar todas las mujeres pantalón, pero yo quiero vivir santa para Dios. Me fascinó a mí. Y es lo que muchas personas no están entendiendo. Porque dentro de nosotros debe existir una ley verdadera, agradar a Dios. Y Dios nos va a, de alguna manera, sea indicar o requerir que dejemos cosas que hacer. A veces por amor a los hermanos. A veces porque simple y llanamente comprendemos la palabra del Señor. Pero si yo he decidido dejar de hacer algo y con el tiempo vengo y ya vuelvo a hacer aquellas cosas, lo único que estoy destruyendo es lo mismo que yo vine a tratar mal. Si yo vuelvo a hacer las cosas que destruí, me hago transgresor de sí mismo. Así que es muy bonito. Cada vez que yo tomo la decisión de dejar de hacer o de hacer algo, debo meditarlo, debo pensar muy profundamente en eso y con eso comenzar a caminar, comenzar a vivir, comenzar a crecer, a desarrollarme en la fe. Y yo le animo en el nombre de Jesús que usted y yo hagamos un análisis realmente de cuántas cosas de alguna manera nos apartan de Dios y de cuántas cosas realmente nos unen a Dios. Necesitamos nosotros unirnos a la intencionalidad de hacer todo para la gloria de Dios y no volver atrás. Recordemos también la Escritura dice que ninguno que pone sus manos en el arado o poniendo sus manos en el arado vuelve a ver atrás es digno del reino de los cielos. Entonces acá lo que está diciendo es, miren, yo ya pasé por la ley, conocí a Jesucristo, encontré en Él la justificación por la fe, no puedo volver yo a retroceder y tomar las cosas que yo mismo había destruido en mí. Iglesia del Señor Jesucristo, debemos de tener cuidado que no tengamos procesos de regresión en los que nos hagamos transgresores de nosotros mismos. Verso 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Vea usted qué interesante. Por la misma ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y es que, queridos hermanos, nuestra fe es para vida. Por fe encontramos la vida en nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, las obras de la ley, lo que yo hacía en la ley, no justifica a ningún hombre. Lo comprendía Pablo, lo comprendía yo, pero lo comprendía Pedro, era la idea. Pero Pedro se confundió y comenzó a actuar como que Jesucristo no fuera la salvación y se comportó inadecuadamente. Nosotros no podemos comportarnos inadecuadamente, debemos de comportarnos según los principios y valores que la Biblia nos enseña. Por eso viene el versículo, quizá el más famoso de Gálatas, el versículo 20 del capítulo 2, dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, yo he entendido, dice Pablo,
que mi salvación depende de no volver a tomar actitudes equivocadas para hacer lo que es incorrecto, porque eso minimiza la salvación que me ha dado Cristo. Vivo por la fe. Pero, por ello he considerado que ya mi vida no es mía, sino es Cristo viviendo a través de mí. Y todo lo que yo pueda vivir en la carne, lo voy a vivir siempre por la fe en el Hijo de Dios. Ya no lo voy a vivir por deseos, por pasiones humanas, por obras de la ley, sino lo voy a vivir por la fe. Voy a vivirlo por la fe. Eso debo de hacer. Y eso es lo que yo quiero dejarles a ustedes bien impregnado esta noche. Es necesario vivir por la fe. Es necesario que no estemos buscando repetir obras de la ley. Es necesario que no estemos tratando de cuidar obras de la ley, sino que lo que realicemos es una entrega completa por la fe a la vida en nuestro Señor Jesucristo. Que nuestra vida sea tamizada, sea regida por la voluntad del Señor Jesucristo, de acuerdo a lo que nos ha dejado revelado Dios en su palabra, y nosotros podamos decir como Pablo, nosotros ya no vivimos para nosotros mismos. Recordemos que parte de la señal del discipulado es: quien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz, y entonces sígame. Debemos de negarnos a nosotros mismos, a nuestros deseos, a nuestras pasiones, a nuestras intenciones, nuestros intereses, nuestras formas de percibir la cosa. Debemos negarnos a ser nosotros para comenzar a vivir como vive Cristo, como es Cristo, para vivir como el Señor Jesús vivió y nos dejó ejemplo para que sigamos sus huellas. El verso 21 dice: no desechando la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Sí, no desechemos la gracia de Dios, pero tampoco tomemos las obras de la ley, porque esas obras de la ley no nos justifican. Y si la justicia fuese por la ley, entonces no era necesario Cristo. Deberíamos de estar todos cumpliendo ley. Fíjese el contraste que está haciendo. La ley no salva. Las obras de la ley no justifican. Es la fe en Jesús la que justifica. Es la fe en Jesús la que nos lleva de fe en fe, de victoria en victoria. Si nosotros, queriendo ser justificados, queremos vivir por la ley, estamos arruinados, porque esto no nos justifica. Es Cristo, el Hijo de Dios, en quien debemos vivir, en quien debemos nosotros ser. Si nosotros somos en Él y consideramos siempre la gracia de Dios, la misericordia de Dios, entonces entendemos que la ley no da justicia. Y si en alguna manera alguien entendiera que la ley da justicia, no es necesario Cristo. Y nosotros creemos que Cristo es necesario, porque la obra de la ley, las obras de la ley nos sirven para salvar. No van a dar salvación a ninguna persona. Usted puede hacer todas las obras de la ley, los mandamientos de la ley, los puede guardar todos, pero no le sirven para ser justificado. Pero cuando tiene fe, cuando cree en el Señor Jesucristo, cuando vive en el Señor Jesucristo, entonces usted ya puede ser y está dentro de la justificación que es por la fe en Jesús. Esa justificación por fe es la que nos otorga en gracia, en misericordia divina, la salvación. Entonces, queridos hermanos y hermanas, andan pululando un montón de cosas de la ley. Y la gente se siente muy espiritual por hacer ciertas cosas de la ley. Pero por ninguna de ellas usted será justificado. Ni por tomar cosas de la ley, ni por tomar cosas de otra religiosidad, ni por tomar objetos de otra fe. Usted va a ser salvo por la fe en Jesucristo. El único Dios, el único Salvador. No hay otro Dios, no hay otro mediador, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Así que usted debe definirse como se definió Pablo.
venía con las obras de la ley y un montón de procederes que nunca le justificaron, pero encontró a Cristo, comenzó a caminar con Cristo y nunca más retrocedió para hacer las cosas que hacía antes. Así debemos de ser nosotros. Veníamos del mundo, veníamos con muchas formas de proceder, pero ahora debemos de tomar la determinación de hacer, de vivir, de estar por la fe en Jesucristo. Entonces, el gran desafío que Pablo nos lanza acá es: no estén imitando a aquellos que retroceden, imiten la fe de nuestro Señor Jesucristo. Caminen en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y si se ve tentado de repente a pegar un retroceso por algo que usted quiere agarrar del pasado, recuerde, no va a ser justificado. Camine mejor por la fe en Jesús. Ponga los ojos en el autor y consumador de la fe y camine para gloria de Dios. Bueno, espero en el Señor que algo haya aprendido, espero que Dios le haya dicho algo. Quiero orar por ustedes. Padre bendito, te doy gracias en el nombre de Jesús por tu amor, misericordia y fidelidad. Bendigo a mis hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos honran con su presencia, pero sobre todas las cosas, te ruego, Señor, que nos ayudes a tomar la decisión, a tomar una decisión radical por vivir en la gracia, por la fe de nuestro Señor Jesucristo. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, ha sido un hermoso privilegio estar con ustedes. La gracia del Señor sobreabunda en sus corazones y si Dios lo permite, nos podemos ver en la siguiente sesión. Dios les bendiga, Dios les guarde. Hasta la próxima.